En este video les voy a mostrar cómo usar una lista variable de argumentos o var en Java. Para eso voy a crear un nuevo proyecto de Java y lo voy a llamar var. Supongamos que estamos en una entrevista de trabajo y en la entrevista nos piden realizar un programa en el que se calcule el promedio de dos números enteros. Entonces, pues, para eso se va a crear un método de tipo public static y va a retornar un número de tipo doble y lo va a llamar promedio. Va a recibir un entero A y un entero B. Para calcular el promedio va a retornar la sumatoria de los dos números recibidos, A más B, entre 2. Ahora, para hacer el llamado de este método, simplemente voy a imprimir en pantalla el promedio de 10 y 6. Para comprobarlo voy a correr el programa y aparece el promedio de esos dos números. Y ahora nos piden el promedio de tres números enteros. Ahora el método public static doble promedio va a recibir tres parámetros. Y va a retornar el promedio, que viene siendo la sumatoria de los tres números entre 3. Para hacer el llamado de ese método, igual voy a llamarlo promedio y que calcule el promedio de tres números. Voy a correr el programa y aparece el promedio de esos tres números. Bien, ahora aquí ya estamos viendo sobrecarga de métodos, ya que se llama igual el mismo método, pero recibe diferentes parámetros. A eso se le llama sobrecarga. Y ahora nos piden el promedio de cuatro números. Entonces uno ya se pone a pensar, y si después me pide el de 5, después el de 6, entonces lo que voy a hacer, ahora voy a recibir como parámetros un arreglo de enteros. Y lo voy a llamar números. Ahora hay que validar aquí si el arreglo sí tiene números. Entonces para eso números.len es igual a 0. Va a retornar un 0. Ahora para calcular el promedio voy a crear una variable de tipo doble que se va a llamar suma, en donde voy a ir sumando los valores del arreglo con un for, una variable de tipo entero n, el arreglo números. Este también es conocido como for each. Le voy a poner que suma, se le va a sumar lo que contenga n. Y ahora para hacer el cálculo del promedio va a regresar la suma entre el tamaño del arreglo. Y para hacer el llamado de este método, primero se tiene que crear un arreglo de tipo entero. Igual lo voy a llamar números. Y aquí van a ser los números que se quiere promediar. Pongámosles 4. Y ahora ya solamente lo voy a imprimir en pantalla. Promedio se pasa como parámetro el arreglo números. Ahora para comprobarlo voy a correr el programa. Ya aparece el promedio. Pero, ¿qué creen? Al entrevistador no le gusta crear arreglos. Él no quiere crear dos líneas para poder realizar su promedio de 4 números. Él simplemente quiere escribir, que aparezca en pantalla, el promedio de los números que él digite así tal cual de esta manera. Entonces, ¿cuál es la solución para ese problema?
una lista variable de argumentos. Para eso igual voy a crear el método promedio, pero esta vez va a recibir una lista variable de argumentos de tipo entero. Para eso es entero, se van a poner 3 puntos suspensivos y la voy a llamar números. Igual que en la de los arreglos sería números.length, se tiene que validar de que sí contenga algo, o si no, al momento de hacer la sumatoria va a ser un error. Se crea la variable suma y el for each números, y aquí se va a ir sumando lo que contenga n. Ya simplemente se hace el promedio, que es lo que contenga la variable, entre el tamaño de la lista variable. Aquí está marcando un error, ya que también una lista variable de argumentos es un arreglo. Entonces estos dos ya están compitiendo entre sí, son lo mismo. Entonces este ya está de más. Incluso este método de lista de variable de argumentos pues va a sustituir a estos otros dos. Entonces estos también los voy a comentar y verán que calcula el promedio de cualquiera de estas formas. Y ahí aparecen los promedios. Entonces al final de cuentas una lista variable de argumentos es un arreglo. Es importante que cuando un método vaya a recibir más de un parámetro, o sea, que sea la lista de argumentos y algún otro parámetro, es necesario que la lista de argumentos, lo que es esta, se tiene que declarar hasta el final. Por ejemplo, supongamos que va a recibir el parámetro A de tipo entero y después se declara el parámetro de lista de argumentos. No se puede declarar al revés, ya que en Java no deja que sea al revés. Siempre les va a marcar un error. Siempre, incluso aquí les dice el parámetro de var siempre tiene que estar al final. Eso es todo en este video. Espero les haya servido, les haya gustado y nos vemos en el próximo.